Hola a todos chicos y chicas, hoy les presento un nuevo iceberg acerca de los desastres no naturales ocurridas en Latinoamérica. Aquí no contamos eventos como la conquista, guerras de independencia o epidemias, ni asesinos en serie, solo eventos del 1900 en adelante y que son eventos que al menos hubo más de 25 víctimas mortales. Sin nada más que decir, empecemos con el video. El atentado a la AMIA, Asociación Mutual Israelita Argentina, fue un ataque terrorista perpetrado el 18 de julio de 1994 en Buenos Aires, Argentina. La explosión de un coche bomba frente a la sede de la AMIA, un edificio comunitario judío en el barrio de Once, causó la muerte de 85 personas y dejó más de 300 heridos. El atentado fue el peor acto terrorista en la historia de Argentina hasta ese momento y fue atribuido a grupos extremistas islámicos, específicamente a Hezbollah, con la presunta participación de Irán en la planificación y ejecución del ataque. Sin embargo, las investigaciones sobre el atentado han sido complicadas y han generado controversias políticas y legales, con acusaciones de encubrimiento y obstrucción de la justicia. El caso ha pasado por múltiples investigaciones, juicios y revisiones a lo largo de los años, pero hasta la fecha no se ha logrado una resolución definitiva ni se ha obtenido justicia completa para las víctimas y sus familias. El atentado a la AMIA sigue siendo un tema de gran importancia en Argentina y en la comunidad internacional, destacando la necesidad de combatir el terrorismo y garantizar la justicia para las víctimas de actos terroristas. El vuelo 2933 del AMIA fue un vuelo charter que se estrelló el 28 de noviembre de 2016 en las cercanías de Medellín, Colombia. La aeronave, un Avro RJ-85, transportaba al equipo de fútbol brasileño Chapecoense, junto con periodistas y personal de apoyo, para disputar la final de la Copa Sudamericana contra el equipo colombiano Atlético Nacional. El avión se quedó sin combustible y se estrelló en una zona montañosa poco antes de llegar al Aeropuerto Internacional José María Córdoba. De las 77 personas a bordo, solo sobrevivieron 6. La tragedia conmocionó al mundo del fútbol y generó un profundo dolor en Brasil y en todo el mundo. Las investigaciones posteriores revelaron que el accidente fue causado por una combinación de factores, incluyendo errores humanos y problemas de gestión de la aerolínea. Se descubrió que el avión había desviado su ruta para evitar realizar una parada técnica para repostar, lo que llevó a una situación de emergencia por falta de combustible. Además, se encontraron irregularidades en los registros de vuelo y en la planificación de la operación. El accidente del vuelo 2933 del AMIA fue un recordatorio trágico de la importancia de la seguridad aérea y llevó a una mayor atención a las prácticas de gestión y operación en la industria de la aviación. También suscitó debate sobre la responsabilidad de las autoridades reguladoras y de las aerolíneas en la prevención de accidentes y la protección de la seguridad de los pasajeros. La tragedia de la Puerta 12 es uno de los eventos más trágicos en la historia del fútbol argentino. Sucedió el 23 de junio de 1968 en el Estadio Monumental, durante un partido entre River Plate y Boca Juniors, dos de los equipos más grandes y rivales históricos de Argentina. Durante el partido, se desató una estampida humana en la tribuna local conocida como La Popular, en la cual los fanáticos de River Plate estaban ubicados. La multitud se agolpó contra las puertas de salida, y la Puerta 12, que estaba cerrada, se convirtió en el epicentro de la tragedia. Como resultado, 71 personas murieron y más de 150 resultaron heridas. Las causas exactas de la tragedia nunca fueron completamente esclarecidas. Se especuló que la estampida pudo haber sido desencadenada por un rumor de que una barra brava, grupo de hinchas violentos, de Boca Juniors había irrumpido en el estadio, aunque esto nunca fue confirmado. También se destacaron problemas de infraestructura y organización, así como la falta de medidas de seguridad adecuadas. La tragedia de la Puerta 12 tuvo un impacto duradero en el fútbol argentino y en la sociedad en general.
llevó a cambios significativos en las regulaciones de seguridad en los estadios, así como en la conciencia pública sobre la importancia de garantizar la seguridad de los espectadores en eventos deportivos. Además, dejó una marca indeleble en la memoria colectiva del país como un recordatorio trágico de las consecuencias de la negligencia y la violencia en el fútbol. El ataque al Casino Royal en Monterrey, México, fue un acto violento ocurrido el 25 de agosto de 2011. Un grupo armado incendió el Casino Royal, ubicado en una zona comercial de la ciudad, provocando la muerte de 52 personas y dejando decenas de heridos. Los atacantes llegaron al lugar en vehículos, irrumpieron en el casino y rociaron gasolina en el interior antes de prenderle fuego. Muchas personas quedaron atrapadas dentro del edificio y murieron debido a la inhalación de humo o intentando escapar del fuego y la confusión. Las investigaciones posteriores indicaron que el ataque pudo haber sido perpetrado por el grupo delictivo Los Zetas, una organización criminal que operaba en la región. Se especuló que el ataque estaba relacionado con el cobro de extorsiones o como represalia contra el casino por no cumplir con las demandas financieras de la organización. El ataque al Casino Royal en Monterrey conmocionó a México y al mundo, destacando la violencia despiadada que prevalecía en algunas áreas del país debido al crimen organizado. También generó un llamado a la acción por parte del gobierno y la sociedad civil para combatir la corrupción, mejorar la seguridad pública y enfrentar efectivamente el problema del narcotráfico y la criminalidad en el país. La masacre de Candiru, también conocida como la masacre de los Huchos, fue un trágico evento que ocurrió el 13 de noviembre de 1988 en la aldea de Candiru, en el departamento de La Paz, Bolivia. Fue uno de los episodios más oscuros y violentos en la historia reciente de Bolivia. El suceso comenzó cuando un grupo de 15 campesinos de la aldea de Candiru, conocidos como los Huchos, se encontraban en una fiesta local. En medio de la celebración, un enfrentamiento estalló entre los Huchos y la policía boliviana por motivos aún no del todo claros. Se cree que la disputa podría haber surgido por cuestiones de tierras o por tensiones políticas y sociales en la región. La situación rápidamente se salió de control y la policía abrió fuego contra los campesinos, causando la muerte de al menos 12 de ellos, aunque algunas estimaciones sugieren que el número de víctimas podría haber sido mayor. Además de las víctimas mortales, varios campesinos resultaron heridos en el incidente. La masacre de Candiru provocó una gran conmoción en Bolivia y generó críticas hacia el gobierno y las fuerzas de seguridad por el uso excesivo de la fuerza contra los civiles. También puso de relieve las tensiones sociales y políticas en el país, especialmente en las zonas rurales, donde los campesinos frecuentemente se encontraban en conflicto con las autoridades y los intereses comerciales. El evento sigue siendo recordado como un triste capítulo en la historia de Bolivia y ha llevado a llamados para la justicia y la rendición de cuentas por parte de los responsables de la violencia perpetrada contra los campesinos de Candiru. La explosión en Tlahuelilpan fue un trágico accidente que ocurrió el 18 de enero de 2019 en el municipio de Tlahuelilpan, en el estado de Hidalgo, México. Esta explosión fue el resultado de una fuga de gasolina de un oleoducto perforado ilegalmente por ladrones de combustible, conocidos como huachicoleros. El incidente tuvo lugar cuando cientos de personas se congregaron en torno al oleoducto de Petróleos Mexicanos, Pemex, para recolectar gasolina que se estaba filtrando. A pesar de los esfuerzos de las autoridades para evacuar la zona, la multitud no obedeció las advertencias y continuó recogiendo combustible. En un momento dado, la gasolina se inflamó, provocando una explosión masiva que mató a 137 personas e hirió a varias más. La explosión en Tlahuelilpan puso de relieve el grave problema del robo de combustible en México, un delito que ha sido un desafío persistente para las autoridades y que ha causado pérdidas económicas significativas para Pemex y el país en general. El robo de combustible no solo representa un riesgo para la seguridad pública, sino que también ha tenido un impacto negativo en el medio ambiente debido a los derrames y fugas de petróleo y gasolina. Tras la explosión en Tlahuelilpan, el gobierno mexicano intensificó sus esfuerzos para combatir el robo de combustible, implementando medidas como el cierre de oleoductos, el despliegue de fuerzas de seguridad adicionales y la promulgación de leyes más estrictas para castigar a los infractores. Sin embargo,
el problema del huachicoleo sigue siendo un desafío importante en México y requiere una acción continua y coordinada por parte de las autoridades para abordarlo de manera efectiva. El incendio del Hotel Dupont Plaza fue un desastroso incendio que ocurrió el 31 de diciembre de 1986 en San Juan, Puerto Rico. Este incendio se convirtió en uno de los peores desastres en la historia de Puerto Rico y en uno de los incendios más mortales en la historia de los Estados Unidos. El incendio se desató en el Hotel Dupont Plaza, ubicado en el distrito financiero de San Juan, durante las celebraciones de Año Nuevo. Se cree que el fuego fue provocado intencionalmente por trabajadores del hotel que estaban en huelga como parte de una disputa laboral. Los trabajadores encendieron un carrito de catering lleno de gasolina en el vestíbulo del hotel, lo que provocó una rápida propagación del fuego. El incendio atrapó a cientos de personas en el hotel, muchos de los cuales estaban en las áreas de fiesta y celebración de Año Nuevo. A pesar de los esfuerzos de los equipos de rescate y bomberos, el fuego causó la muerte de 97 personas y dejó a más de 140 personas heridas. El incendio del Hotel Dupont Plaza llevó a investigaciones exhaustivas sobre las prácticas de seguridad en los hoteles y las condiciones laborales en Puerto Rico. Se realizaron cambios significativos en las regulaciones de seguridad y en las leyes laborales para prevenir tragedias similares en el futuro y proteger los derechos de los trabajadores. Además, el incendio generó una mayor conciencia sobre la importancia de la seguridad contra incendios y la preparación para emergencias en lugares públicos y comerciales. El atentado de Tarata fue un acto terrorista perpetrado el 16 de julio de 1992 en el distrito de Miraflores, en Lima, Perú. Fue llevado a cabo por el grupo terrorista Sendero Luminoso, una organización insurgente que buscaba derrocar al gobierno peruano a través de la violencia y la propaganda armada. El objetivo del atentado fue la calle Tarata, una zona comercial y residencial de Miraflores. Un coche bomba estalló frente a un edificio de departamentos, causando una devastación masiva. La explosión dejó un saldo trágico de 25 personas muertas y más de 200 heridas, además de provocar daños materiales significativos en la zona. El atentado de Tarata fue uno de los actos más violentos perpetrados por Sendero Luminoso durante su conflicto armado interno en Perú, que duró desde finales de la década de 1970 hasta principios de la década de 1990. El grupo insurgente utilizó tácticas brutales, incluidos ataques con bombas, asesinatos selectivos y actos de sabotaje, con el objetivo de socavar la autoridad del Estado peruano y sembrar el miedo y la inestabilidad en la sociedad. El atentado de Tarata marcó un punto de inflexión en la percepción pública del terrorismo en Perú y llevó a un aumento en la presión sobre el gobierno para tomar medidas más enérgicas contra Sendero Luminoso y otros grupos terroristas. Aunque el conflicto armado interno en Perú terminó oficialmente en la década de 1990, el impacto del terrorismo en la sociedad peruana y la memoria de las víctimas del atentado de Tarata siguen siendo significativos hasta el día de hoy. La tragedia del mercado de San Pablito ocurrió el 20 de diciembre de 2016 en Tultepec, Estado de México, México. Este mercado es conocido por su comercio de pirotecnia, y la tragedia tuvo lugar justo antes de las festividades navideñas, cuando el mercado estaba lleno de personas que compraban fuegos artificiales para celebrar las fiestas. El incidente comenzó cuando un incendio estalló en uno de los puestos de pirotecnia del mercado. Debido a la naturaleza altamente inflamable de los productos pirotécnicos y al hecho de que muchos puestos estaban ubicados en espacios muy cercanos, el fuego se propagó rápidamente por todo el mercado. Esto desencadenó una serie de explosiones masivas que resultaron en una devastación generalizada. La tragedia del mercado de San Pablito dejó un saldo trágico de al menos 42 personas fallecidas y más de 70 heridas, muchas de ellas con quemaduras graves. Además, gran parte del mercado quedó completamente destruido, lo que representó una pérdida económica significativa para los comerciantes y la comunidad local. Las investigaciones posteriores revelaron que el mercado operaba sin las medidas de seguridad adecuadas y que las autoridades habían recibido quejas previas sobre la seguridad en el lugar. Sin embargo, la falta de regulación efectiva y la laxitud en la aplicación de las normas contribuyeron a la tragedia.
La tragedia del mercado de San Pablito generó un debate público sobre la regulación de la venta de pirotecnia en México y la necesidad de implementar medidas más estrictas para garantizar la seguridad de los consumidores y de quienes trabajan en la industria de la pirotecnia. También resaltó la importancia de la prevención de incendios y la capacitación en seguridad en lugares donde se manipulan productos inflamables. La masacre carcelaria de Ecuador del 23 de febrero de 2021 fue un violento episodio que tuvo lugar en 3 prisiones de Ecuador, las cárceles de Guayaquil, Cuenca y Latacunga. Durante una serie de enfrentamientos entre grupos rivales dentro de las cárceles, se desató una ola de violencia que resultó en un gran número de muertos y heridos. En la cárcel de Guayaquil, la más afectada, se reportaron disturbios y enfrentamientos entre bandas criminales. Según informes oficiales, la situación se originó por disputas entre diferentes facciones dentro de las cárceles, relacionadas principalmente con el control de los negocios ilícitos dentro de las instalaciones, como el tráfico de drogas y la extorsión. La violencia se intensificó rápidamente, con informes de enfrentamientos armados entre los reclusos y de rehenes tomados por algunos grupos. Las autoridades ecuatorianas movilizaron a la policía y al ejército para restaurar el orden y controlar la situación en las cárceles afectadas. El saldo final de la masacre carcelaria del 23 de febrero fue devastador, con al menos 79 personas muertas y decenas más heridas en las 3 prisiones afectadas. La masacre puso de relieve los graves problemas de seguridad y sobrepoblación en el sistema carcelario de Ecuador, así como la influencia y el poder de las organizaciones criminales dentro de las cárceles. Tras la masacre, el gobierno ecuatoriano anunció medidas para abordar la situación, incluyendo la transferencia de algunos reclusos a otras prisiones y un refuerzo en la seguridad carcelaria. Sin embargo, la tragedia subrayó la necesidad de reformas más profundas en el sistema penitenciario del país para prevenir futuros episodios de violencia y garantizar condiciones más seguras y humanas para los reclusos. El vuelo 518 de Santa Bárbara Airlines fue un vuelo regular de pasajeros operado por la aerolínea venezolana Santa Bárbara Airlines. El 21 de febrero de 2008, la aeronave McDonnell Douglas MD-82, que cubría la ruta entre la ciudad de Mérida y Caracas en Venezuela, se estrelló en una zona montañosa cerca de la ciudad de Mérida. El vuelo 518 transportaba a 43 pasajeros y 3 tripulantes. Trágicamente, ninguno de los ocupantes del avión sobrevivió al accidente. Las investigaciones posteriores revelaron que las condiciones meteorológicas adversas, junto con el terreno montañoso y la visibilidad reducida, contribuyeron al accidente. Además, se encontraron fallas en los equipos de navegación del avión. El accidente del vuelo 518 de Santa Bárbara Airlines conmocionó a Venezuela y al mundo, destacando la importancia de la seguridad en la aviación y la necesidad de mejorar las regulaciones y los estándares de seguridad en la industria aérea. Como resultado del accidente, se llevaron a cabo investigaciones exhaustivas y se implementaron cambios para prevenir accidentes similares en el futuro. La matanza en El Salvador es un término que se refiere a un trágico episodio de violencia ocurrido el 30 de julio de 1975, durante el gobierno del presidente Arturo Armando Molina. En ese día, se llevó a cabo una represión violenta contra manifestantes y opositores al gobierno en la ciudad de San Salvador, la capital de El Salvador. El origen de la matanza se remonta a tensiones políticas y sociales profundas en el país, incluyendo el descontento popular por las políticas represivas del gobierno, la falta de democracia y el crecimiento de movimientos de oposición y protesta. En respuesta a estas tensiones, se convocó una manifestación pacífica en San Salvador para exigir reformas políticas y sociales. Sin embargo, la manifestación fue reprimida violentamente por las fuerzas de seguridad y grupos paramilitares afines al gobierno. Se utilizaron armas de fuego y se cometieron numerosas violaciones a los derechos humanos, incluyendo asesinatos extrajudiciales, detenciones arbitrarias y torturas. Se estima que cientos de personas murieron como resultado de la represión, aunque las cifras exactas siguen siendo objeto de debate y algunas estimaciones sugieren que el número de víctimas podría haber sido mucho mayor. La matanza en El Salvador fue un evento trágico que marcó un punto de inflexión en la historia del país y exacerbó las tensiones políticas y sociales en la nación centroamericana.
Este episodio contribuyó a la radicalización de movimientos de oposición y a la escalada del conflicto armado interno que azotó a El Salvador durante la década de 1980, un periodo caracterizado por la violencia, la represión estatal y los abusos contra los derechos humanos. El atentado a la Embajada de Israel en Argentina fue un ataque terrorista perpetrado el 17 de marzo de 1992 en Buenos Aires, Argentina. Un coche bomba estalló frente a la Embajada de Israel en el barrio de Retiro, en pleno centro de la ciudad. La explosión devastó el edificio de la embajada y causó la muerte de 29 personas, incluyendo diplomáticos israelíes y ciudadanos argentinos, así como más de 200 heridos. El atentado fue atribuido al grupo terrorista Hezbollah, con presunta participación y apoyo de la República Islámica de Irán. La Embajada de Israel era un objetivo simbólico debido al apoyo de Israel a los esfuerzos de seguridad en el sur del Líbano, donde Hezbollah estaba activo, y por la presencia de diplomáticos israelíes en el país. El ataque a la Embajada de Israel en Argentina fue uno de los primeros actos de terrorismo islámico de gran escala en América Latina y tuvo un impacto profundo en Argentina y en la comunidad internacional. Desató una condena generalizada y llevó a un aumento en la cooperación internacional en la lucha contra el terrorismo. Las investigaciones sobre el atentado llevaron a la emisión de órdenes de captura internacionales contra varios sospechosos, pero hasta la fecha, muchos de los responsables del ataque no han sido llevados ante la justicia. El atentado a la Embajada de Israel en Argentina sigue siendo un tema de importancia histórica y un recordatorio de la necesidad de combatir el terrorismo y garantizar la seguridad de los ciudadanos en todo el mundo. El vuelo 603 de Aeroperú fue un vuelo comercial programado operado por la aerolínea peruana Aeroperú. El 2 de octubre de 1996, el vuelo partió del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en Lima, Perú, con destino a Santiago de Chile. Sin embargo, poco después del despegue, la aeronave experimentó problemas técnicos graves que eventualmente llevaron al accidente y la pérdida de la aeronave. El avión involucrado en el vuelo 603 era un Boeing 757-200. Pocos minutos después de despegar, la tripulación comenzó a reportar problemas con los instrumentos de vuelo, específicamente con los indicadores de velocidad y altitud. Estos problemas se debieron a la presencia de cinta adhesiva en los sensores de velocidad, que habían sido cubiertos accidentalmente durante la limpieza de la aeronave. La cinta adhesiva obstruyó los sensores de velocidad, lo que llevó a la tripulación a recibir información incorrecta sobre la velocidad del avión y su altitud. Como resultado, los pilotos no pudieron mantener el control adecuado de la aeronave, lo que resultó en una serie de maniobras erráticas y peligrosas. Finalmente, el avión se estrelló en el Océano Pacífico, frente a la costa de Perú, matando a las 70 personas a bordo, incluidos pasajeros y miembros de la tripulación. El accidente del vuelo 603 de Aeroperú es recordado como uno de los accidentes aéreos más trágicos de la historia de la aviación peruana y llevó a un examen exhaustivo de los procedimientos de mantenimiento de la aeronave y los estándares de seguridad en la industria de la aviación. El vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya fue un vuelo charter operado por la Fuerza Aérea Uruguaya que se estrelló en los Andes el 13 de octubre de 1972. La aeronave, un Fairchild FH-227D, transportaba a 45 personas, incluidos miembros de un equipo de rugby uruguayo, sus amigos y familiares, así como tripulantes. El vuelo había despegado de Montevideo, Uruguay, con destino a Santiago, Chile. Sin embargo, debido a condiciones meteorológicas adversas y problemas de navegación, el avión se desvió de su ruta y terminó estrellándose en una zona montañosa remota en la cordillera de los Andes, en la frontera entre Chile y Argentina. Después del accidente, las autoridades chilenas y uruguayas lanzaron una operación de búsqueda y rescate. Sin embargo, debido a las difíciles condiciones climáticas y la ubicación remota del accidente, pasaron varios días antes de que se encontrara el sitio del accidente y se pudiera establecer contacto con los sobrevivientes.
Los sobrevivientes del accidente tuvieron que enfrentar condiciones extremadamente difíciles en la montaña, incluyendo temperaturas heladas, falta de comida y agua, y terreno peligroso. Para sobrevivir, algunos de los pasajeros recurrieron al canibalismo, alimentándose de los cuerpos de aquellos que habían fallecido en el accidente. Después de 72 días en las montañas, el 20 de diciembre de 1972, finalmente se encontró a los sobrevivientes y se llevó a cabo su evacuación. En total, 16 personas lograron sobrevivir al accidente y fueron rescatadas. La historia de la lucha por la supervivencia y el rescate del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya se convirtió en un símbolo de resistencia y determinación en todo el mundo. La tragedia en la cárcel de Sabaneta fue un violento suceso ocurrido el 16 de agosto de 1994 en la cárcel de Sabaneta, ubicada en el estado de Zulia, Venezuela. Durante un intento de fuga masiva, se desató un enfrentamiento entre reclusos y las fuerzas de seguridad penitenciaria, que resultó en una masacre con un elevado número de víctimas. El intento de fuga comenzó cuando un grupo de presos armados intentó escapar de la cárcel. La situación rápidamente se salió de control, y se produjo un enfrentamiento entre los reclusos y los guardias penitenciarios. Se reportaron tiroteos, incendios y disturbios en toda la prisión, lo que causó caos y confusión. El saldo final de la tragedia fue devastador, con al menos 108 muertos y numerosos heridos. Las autoridades llevaron a cabo una investigación para determinar las causas y responsabilidades del incidente. Se encontraron evidencias de corrupción y negligencia por parte de algunos funcionarios penitenciarios, así como la presencia de armas ilegales dentro de la cárcel, lo que contribuyó al estallido de violencia. La tragedia en la cárcel de Sabaneta puso de relieve las graves deficiencias en el sistema penitenciario venezolano, incluyendo la sobrepoblación, la falta de seguridad y las condiciones inhumanas de vida en las prisiones. Además, generó un debate público sobre la necesidad de reformas urgentes en el sistema de justicia penal y la rehabilitación de los reclusos. Este trágico evento también impulsó llamados a una mayor transparencia, rendición de cuentas y respeto por los derechos humanos en el sistema carcelario venezolano. Sin embargo, a lo largo de los años, persistieron los problemas estructurales en las prisiones del país y episodios de violencia y tragedias similares han continuado ocurriendo. La explosión en el Hotel Saratoga fue un evento trágico que ocurrió el 13 de septiembre de 2020 en La Habana, Cuba. El Hotel Saratoga, un conocido hotel de lujo ubicado en el centro de la ciudad, sufrió una explosión que causó la muerte de 3 personas y dejó varios heridos. La explosión ocurrió en la sala de máquinas del hotel, que se encontraba en el sótano. Se especuló inicialmente que el incidente fue causado por un escape de gas, pero las autoridades cubanas no proporcionaron una explicación oficial sobre la causa exacta del accidente. El Hotel Saratoga es un edificio histórico y uno de los hoteles más emblemáticos de La Habana. La explosión causó daños significativos en el interior del hotel y generó preocupación entre los residentes y turistas sobre la seguridad de las infraestructuras en la ciudad. El incidente fue investigado por las autoridades cubanas, pero no se proporcionaron muchos detalles sobre los hallazgos de la investigación. La falta de transparencia y la ausencia de información oficial alimentaron la especulación y las teorías sobre las posibles causas del accidente. La explosión en el Hotel Saratoga fue un recordatorio de la importancia de la seguridad en las instalaciones públicas y comerciales, así como de la necesidad de una respuesta rápida y efectiva en caso de emergencias. Además, resaltó la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas por parte de las autoridades en situaciones de crisis para mantener la confianza pública. El accidente del metro de la Ciudad de México al que te refieres ocurrió el 3 de mayo de 2021 en la línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, STC, Metro de la Ciudad de México. Esta línea es una de las más importantes y transitadas de la red del metro de la ciudad. El accidente ocurrió cuando un tramo elevado de la línea 12 colapsó cerca de la estación Olivos, en la alcaldía Tláhuac. Como resultado del colapso, 2 vagones del tren cayeron a una avenida transitada, dejando un saldo trágico de 26 personas fallecidas y más de 70 heridas. El incidente desencadenó una amplia investigación para determinar las causas del colapso.
Se identificaron varios problemas estructurales en el tramo elevado de la línea, incluyendo problemas de soldadura, corrosión y desgaste de las estructuras de soporte. Además, se encontraron deficiencias en el mantenimiento y la supervisión de la línea, así como posibles irregularidades en la construcción original de la misma. El accidente del metro de la Ciudad de México provocó una gran conmoción en el país y generó preguntas sobre la seguridad y la infraestructura del transporte público en la ciudad. También llevó a llamados para una mayor supervisión y regulación en la construcción y mantenimiento de las infraestructuras de transporte, así como para una mayor responsabilidad por parte de las autoridades en la protección de la seguridad de los ciudadanos. El caso continúa siendo objeto de investigación y litigio, y se espera que las conclusiones finales de las investigaciones arrojen luz sobre las causas exactas del accidente y las responsabilidades involucradas. El atentado al edificio del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, fue un acto terrorista que ocurrió el 6 de noviembre de 1985 en Bogotá, Colombia. El DAS era una agencia de inteligencia y seguridad nacional de Colombia en ese momento. El ataque fue perpetrado por el grupo guerrillero M-19, un movimiento insurgente activo en Colombia en ese momento. Un camión bomba cargado con explosivos detonó frente al edificio del DAS, causando una explosión devastadora que destruyó gran parte del edificio y dejó un saldo trágico de al menos 68 personas fallecidas y más de 600 heridas. El atentado al edificio del DAS fue uno de los actos terroristas más mortales en la historia de Colombia y representó un punto de inflexión en el conflicto armado interno del país. El M-19 llevó a cabo el ataque como una respuesta a lo que consideraban violaciones a los derechos humanos y represión por parte del gobierno colombiano. El atentado generó un gran impacto en la sociedad colombiana y aumentó la presión sobre el gobierno para tomar medidas enérgicas contra los grupos insurgentes y mejorar la seguridad nacional. Además, llevó a un aumento en la cooperación internacional en la lucha contra el terrorismo y la violencia en Colombia. Aunque el M-19 se desmovilizó y se convirtió en un partido político legal en la década de 1990 como parte de un proceso de paz más amplio, el atentado al edificio del DAS sigue siendo recordado como un momento trágico en la historia de Colombia y como un recordatorio de los horrores del terrorismo y la violencia política. La tragedia en el Mercado Hidalgo de Veracruz el 31 de diciembre de 2002 fue un evento lamentable que conmocionó a la ciudad y al país. En ese día, durante las festividades de fin de año, un incendio estalló en el Mercado Hidalgo, uno de los mercados más importantes y concurridos de Veracruz. El incendio comenzó en la madrugada y rápidamente se propagó por el mercado, atrapando a las personas que se encontraban en su interior. El caos y la confusión reinaron mientras los bomberos luchaban por controlar las llamas y rescatar a las personas atrapadas. La tragedia dejó un saldo trágico de al menos 31 personas fallecidas, la mayoría de ellos vendedores y clientes que se encontraban en el mercado en ese momento. Además, numerosas personas resultaron heridas y se produjeron daños materiales significativos en el mercado. Las investigaciones posteriores determinaron que el incendio fue causado por un cortocircuito eléctrico en uno de los puestos del mercado. Se encontraron deficiencias en las medidas de seguridad contra incendios en el mercado, lo que contribuyó a la rápida propagación del fuego y al elevado número de víctimas. La tragedia en el Mercado Hidalgo de Veracruz el 31 de diciembre de 2002 fue un recordatorio doloroso de la importancia de la seguridad y las medidas de prevención de incendios en lugares públicos y comerciales. Además, llevó a un llamado a mejorar las regulaciones de seguridad y a implementar medidas más estrictas para prevenir futuros incidentes similares. El atentado al Club El Nogal fue un acto terrorista perpetrado el 7 de febrero de 2003 en Bogotá, Colombia. El objetivo del ataque fue el Club El Nogal, un exclusivo club social y comercial ubicado en una zona residencial de la capital colombiana. El atentado consistió en la detonación de un coche bomba cargado con explosivos frente al edificio del club. La explosión causó daños masivos en el edificio y en las estructuras circundantes, así como la muerte de 36 personas y más de 200 heridos. El grupo guerrillero colombiano Ejército de Liberación Nacional, ELN, fue responsable del ataque, aunque negaron su participación en un principio.
Sin embargo, las investigaciones posteriores y las pruebas recopiladas por las autoridades colombianas confirmaron la responsabilidad del ELN en el atentado. El atentado al Club El Nogal fue uno de los actos terroristas más mortales en la historia reciente de Colombia y conmocionó al país y al mundo. Generó una condena generalizada y llevó a un aumento en la presión sobre el gobierno colombiano para tomar medidas enérgicas contra los grupos guerrilleros y mejorar la seguridad nacional. Además, el atentado al Club El Nogal subrayó la necesidad de fortalecer la seguridad en lugares públicos y comerciales, así como de abordar las causas subyacentes del conflicto armado en Colombia, incluyendo la desigualdad socioeconómica y la falta de oportunidades para las comunidades marginadas. La masacre de Lucanamarca fue un atroz episodio de violencia ocurrido el 3 de abril de 1983 en el pueblo de Lucanamarca, en la región de Ayacucho, Perú. Este acto fue perpetrado durante el conflicto armado interno que tuvo lugar en Perú entre las fuerzas del gobierno y los grupos insurgentes, principalmente Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, MRTA. En la masacre de Lucanamarca, un grupo de aproximadamente 130 campesinos, en su mayoría mujeres, niños y ancianos, fueron brutalmente asesinados por un destacamento del ejército peruano. Los soldados, pertenecientes al batallón de contraguerrilla número 324, llevaron a cabo la masacre como represalia por el asesinato de 8 miembros de las fuerzas de seguridad por parte de Sendero Luminoso en días previos. Los soldados ingresaron al pueblo de Lucanamarca y comenzaron a disparar indiscriminadamente contra los habitantes, masacrando a quienes se encontraban en su camino. Muchas personas fueron torturadas y violadas antes de ser asesinadas, y muchas casas fueron incendiadas. El saldo final de la masacre fue de al menos 69 personas asesinadas, aunque algunas estimaciones sugieren que el número de víctimas podría haber sido mayor. La masacre de Lucanamarca provocó indignación y conmoción tanto a nivel nacional como internacional. Después de que se revelaron los detalles del ataque, hubo pedidos de justicia y rendición de cuentas. Sin embargo, como muchos otros crímenes cometidos durante el conflicto armado interno en Perú, la masacre se caracterizó por la impunidad, y pasaron varios años antes de que se llevaran a cabo acciones legales contra los responsables. La masacre de Lucanamarca es recordada como uno de los episodios más oscuros y trágicos en la historia reciente de Perú, y sirve como un recordatorio sombrío de las atrocidades cometidas durante el conflicto armado interno y la necesidad de abordar las causas subyacentes del mismo. La masacre de Coatzacoalcos, también conocida como el ataque al bar Caballo Blanco, fue un violento suceso que ocurrió el 27 de agosto de 2019 en la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, México. Este ataque dejó un saldo trágico de 30 personas fallecidas y varias más heridas. El incidente tuvo lugar cuando un grupo de hombres armados irrumpió en el bar Caballo Blanco y abrió fuego indiscriminadamente contra los clientes y empleados que se encontraban en el lugar. El ataque causó pánico y caos entre los presentes, y muchas personas resultaron gravemente heridas o perdieron la vida en el acto. Las autoridades mexicanas investigaron el ataque y determinaron que el motivo detrás de la masacre estaba relacionado con disputas entre grupos delictivos locales por el control de actividades ilegales en la zona, como el narcotráfico y la extorsión. El bar Caballo Blanco aparentemente había rechazado las demandas de extorsión de uno de los grupos criminales, lo que llevó al violento ataque. La masacre de Coatzacoalcos generó indignación y conmoción en México y en todo el mundo, y puso de relieve la grave situación de violencia y criminalidad que afecta al país. Además, llevó a un debate sobre la necesidad de abordar las causas subyacentes de la violencia, como la pobreza, la corrupción y la falta de oportunidades, así como a mejorar la seguridad y la aplicación de la ley en México. El incidente también resaltó la vulnerabilidad de los establecimientos comerciales y de entretenimiento ante la violencia del crimen organizado, así como la necesidad de implementar medidas efectivas para proteger a la población y prevenir futuros actos de violencia masiva. La tragedia del Hogar Seguro Virgen de la Asunción fue un suceso lamentable que tuvo lugar el 8 de marzo de 2017 en San José Pínula, Guatemala. Este incidente dejó un saldo trágico de 41 niñas fallecidas y varias más heridas. El Hogar Seguro Virgen de la Asunción era un centro estatal de acogida para niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad y abandono.
El día de la tragedia, un grupo de niñas que estaban alojadas en el centro iniciaron un motín para protestar por las condiciones de abuso, maltrato y negligencia que sufrían dentro del hogar. Solicitaban mejores condiciones de vida y la intervención de las autoridades para investigar los abusos que estaban sufriendo. Sin embargo, en lugar de atender sus demandas, las autoridades policiales reprimieron violentamente el motín. En un intento por sofocar la protesta, las niñas fueron encerradas en un salón del hogar, donde, según testimonios, fueron rociadas con gas lacrimógeno y encerradas bajo llave. Posteriormente, se produjo un incendio en el salón, que rápidamente se propagó debido a las condiciones precarias del edificio. Como resultado del incendio, 41 niñas perdieron la vida y varias más resultaron heridas, muchas de ellas con quemaduras graves. La tragedia del Hogar Seguro Virgen de la Asunción provocó una indignación generalizada en Guatemala y en todo el mundo, y generó un debate sobre la responsabilidad del Estado en la protección de los derechos humanos de los niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad. El suceso llevó a investigaciones exhaustivas y al enjuiciamiento de funcionarios públicos y personal del hogar por negligencia y violaciones a los derechos humanos. Además, generó un llamado a reformas profundas en el sistema de protección de la infancia en Guatemala y a la necesidad de garantizar la seguridad y el bienestar de los niños y adolescentes en instituciones estatales. El vuelo 3142 de LAPA fue un vuelo comercial operado por la aerolínea argentina LAPA, Líneas Aéreas Privadas Argentinas, que sufrió un grave accidente el 31 de agosto de 1999 en el Aeroparque Jorge Newbery en Buenos Aires, Argentina. El vuelo, que cubría la ruta entre Buenos Aires y Córdoba, experimentó problemas durante el despegue debido a una combinación de factores, incluyendo condiciones climáticas desfavorables, errores de la tripulación y problemas técnicos en la aeronave. La investigación posterior al accidente reveló que el avión McDonnell Douglas MD-83 despegó con una configuración inadecuada de los flaps y los slats, lo que afectó negativamente su capacidad de ascenso. Además, la tripulación no realizó los procedimientos de despegue correctamente, lo que contribuyó al accidente. Tras el despegue, el avión no logró ganar altura suficiente y chocó contra un terraplén al final de la pista, saliendo del aeropuerto y colisionando con un edificio cercano. El impacto y el subsiguiente incendio causaron la muerte de 65 personas a bordo, incluyendo a los 2 pilotos, y dejaron heridas a varias más. El accidente del vuelo 3142 de LAPA fue uno de los peores desastres de la aviación en la historia de Argentina y generó una gran conmoción en el país y en todo el mundo. Desencadenó una investigación exhaustiva sobre las prácticas de seguridad en la aviación argentina y llevó a una serie de cambios regulatorios y de seguridad destinados a prevenir futuros accidentes. Este accidente también puso de relieve la importancia de la capacitación adecuada de la tripulación, el mantenimiento de aeronaves y la supervisión regulatoria en la industria de la aviación, así como la necesidad de una cultura de seguridad sólida para garantizar la seguridad de los pasajeros y la tripulación. El accidente ferroviario de Once fue un trágico suceso que ocurrió el 22 de febrero de 2012 en la estación de trenes de Once, ubicada en Buenos Aires, Argentina. El accidente involucró a un tren de la línea Sarmiento que impactó contra las barreras de contención al llegar a la estación, lo que provocó un choque de gran magnitud. El tren, que provenía de la ciudad de Moreno, no logró detenerse a tiempo y colisionó violentamente contra el final de la vía en la estación de Once. El impacto causó la muerte de 51 personas y dejó más de 700 heridos, muchos de ellos con lesiones graves. Las investigaciones posteriores revelaron que el accidente fue causado principalmente por problemas en el sistema de frenos del tren. Se encontraron deficiencias en el mantenimiento de los frenos y en la supervisión de la empresa estatal Trenes de Buenos Aires, TVA, encargada de operar la línea Sarmiento. Además, se detectaron irregularidades en la infraestructura ferroviaria y en los procedimientos de seguridad. El accidente ferroviario de Once provocó una profunda conmoción en Argentina y generó indignación pública debido a la pérdida de vidas humanas y a la evidente falta de seguridad en el sistema ferroviario del país. Las manifestaciones y protestas exigieron justicia para las víctimas y responsabilidades por parte de las autoridades y empresas involucradas.
Como resultado del accidente, se llevaron a cabo investigaciones judiciales y se tomaron medidas para mejorar la seguridad en el transporte ferroviario en Argentina. Se implementaron reformas regulatorias y de supervisión y se llevaron a cabo procesos judiciales contra los responsables del accidente, incluidos directivos de TVA y funcionarios gubernamentales. El accidente ferroviario de Once es recordado como uno de los peores desastres en la historia del transporte en Argentina y como un trágico ejemplo de las consecuencias de la negligencia y la corrupción en la gestión de la infraestructura pública. El 11 de diciembre de 2019, una explosión sacudió el mercado de la Merced en la Ciudad de México. El mercado de la Merced es uno de los más grandes y concurridos de la ciudad, conocido por su bullicio y actividad comercial. La explosión causó alarma y conmoción en la zona. El incidente ocurrió en un local que almacenaba pirotecnia de forma ilegal. Según informes de las autoridades, la explosión fue causada por el manejo inadecuado de los materiales pirotécnicos y el almacenamiento irregular en el lugar. Como resultado de la explosión, varias personas resultaron heridas y se produjeron daños materiales en el mercado y en los edificios circundantes. Las autoridades respondieron rápidamente al incidente, desplegando equipos de rescate y atención médica en la zona para ayudar a las víctimas y garantizar la seguridad del área. También se iniciaron investigaciones para determinar las causas exactas de la explosión y para llevar a cabo acciones legales contra los responsables del almacenamiento ilegal de pirotecnia. El incidente resaltó los riesgos asociados con la venta y el manejo de materiales pirotécnicos de manera irregular y sin las debidas medidas de seguridad. Además, generó llamados a una mayor supervisión y regulación por parte de las autoridades para prevenir futuros incidentes similares y garantizar la seguridad de los ciudadanos en lugares de gran afluencia como los mercados. La tragedia de la discoteca Kiss fue un evento ocurrido el 27 de enero de 2013 en la ciudad de Santa María, en el estado de Río Grande do Sul, Brasil. Durante la madrugada de ese día, un incendio devastador se desató en la discoteca Kiss, causando una de las peores tragedias en la historia reciente de Brasil. El incendio se originó cuando un miembro del grupo musical que se presentaba en el local encendió un artefacto pirotécnico en el escenario, que generó chispas y prendió fuego a la espuma aislante del techo de la discoteca. La espuma, que no contaba con las medidas de seguridad adecuadas y era altamente inflamable, comenzó a arder rápidamente, liberando gases tóxicos que se propagaron por el ambiente. La mayoría de las personas presentes en la discoteca eran jóvenes universitarios que estaban celebrando el fin de sus exámenes de ingreso a la universidad. La rápida propagación del fuego y los gases tóxicos generados por la espuma provocaron pánico y caos entre los asistentes, muchos de los cuales intentaron desesperadamente escapar del lugar. Como resultado del incendio, murieron 242 personas y más de 600 resultaron heridas, muchas de ellas gravemente quemadas o afectadas por la inhalación de humo tóxico. La tragedia conmocionó a Brasil y al mundo, y generó una profunda tristeza y conmoción en la sociedad brasileña. La investigación posterior al incendio reveló una serie de irregularidades y violaciones a las normas de seguridad en la discoteca, así como deficiencias en los sistemas de emergencia y evacuación del local. Varios propietarios y responsables de la discoteca fueron procesados y condenados por homicidio y otros delitos relacionados con la tragedia. La tragedia de la discoteca Kiss sirvió como un llamado de atención sobre la importancia de cumplir estrictamente con las normas de seguridad en lugares públicos y de entretenimiento, y llevó a un mayor escrutinio y regulación en la industria del entretenimiento en Brasil y en otros países. También generó debate sobre la seguridad en espacios públicos y la necesidad de mejorar la infraestructura y los protocolos de seguridad para prevenir tragedias similares en el futuro. El incendio en la discoteca Utopía fue un trágico evento que tuvo lugar el 8 de diciembre de 2000 en la ciudad de Luoyang, en la provincia de Henan, China. La discoteca Utopía era un popular lugar de entretenimiento nocturno en la ciudad, especialmente frecuentado por jóvenes. El incendio comenzó alrededor de la medianoche, cuando un incendio estalló en la discoteca, presuntamente debido a un cortocircuito eléctrico en el área del escenario. El fuego se propagó rápidamente debido a la gran cantidad de materiales inflamables en el lugar y a la densa multitud de personas que se encontraban en el interior de la discoteca en ese momento.
La falta de salidas de emergencia adecuadas y la congestión en las puertas de salida contribuyeron a la tragedia, dificultando la evacuación rápida y segura de los asistentes. Muchas personas quedaron atrapadas dentro de la discoteca y sufrieron graves quemaduras, inhalación de humo tóxico y otros tipos de lesiones. El incendio en la discoteca Utopía resultó en la muerte de al menos 309 personas y dejó a muchas más heridas, convirtiéndolo en uno de los peores desastres de incendio en la historia reciente de China. La tragedia conmocionó al país y generó un intenso debate sobre la seguridad en lugares de entretenimiento y la necesidad de mejorar las regulaciones y normativas de seguridad contra incendios. Tras el incendio, se llevaron a cabo investigaciones para determinar las causas del siniestro y se tomaron medidas para mejorar la seguridad en las discotecas y otros locales de entretenimiento en China. Se implementaron nuevas normativas de seguridad contra incendios y se realizaron inspecciones más estrictas en lugares públicos para prevenir futuras tragedias similares. La rotura de la presa de Brumadinho fue un desastre humano y ambiental ocurrido el 25 de enero de 2019 en Brasil. Esta tragedia ocurrió cuando una represa de residuos mineros, perteneciente a la empresa minera Vale, colapsó en el municipio de Brumadinho, en el estado de Minas Gerais. El colapso de la presa liberó un torrente de lodo tóxico que arrasó con todo a su paso, incluyendo casas, infraestructuras y personas. Se estima que más de 270 personas perdieron la vida y cientos resultaron heridas o desplazadas. Además, se produjo una grave contaminación ambiental en el río Paraopeba, afectando seriamente los ecosistemas acuáticos y la vida silvestre de la región. Las causas del desastre fueron objeto de investigación y se encontraron evidencias de negligencia por parte de la empresa minera Vale, así como fallas en los sistemas de seguridad y monitoreo de la presa. Se determinó que hubo una combinación de factores, como la falta de mantenimiento adecuado, diseño deficiente de la estructura y problemas de gestión de residuos mineros, que contribuyeron al colapso. El desastre de Brumadinho generó un gran impacto a nivel nacional e internacional y provocó un intenso debate sobre la regulación de la industria minera en Brasil, así como sobre la responsabilidad social y ambiental de las empresas. Además, desencadenó una serie de medidas legales, incluyendo demandas contra Vale y cambios en las políticas de seguridad minera en el país. En resumen, la rotura de la presa de Brumadinho fue un evento trágico que puso de manifiesto las consecuencias devastadoras de la negligencia en la gestión de residuos industriales y la importancia de una regulación adecuada para prevenir futuras tragedias. La tragedia aérea del Club Alianza Lima fue un desastre ocurrido el 8 de diciembre de 1987, cuando el avión Fokker F-27 de la Fuerza Aérea del Perú que transportaba al equipo de fútbol peruano Alianza Lima se estrelló en el mar de Ventanilla, cerca del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en Lima, Perú. El vuelo estaba destinado a llevar al equipo de regreso a Lima después de un partido de la liguilla final del campeonato peruano contra el Deportivo Pucallpa en la ciudad de Pucallpa. Sin embargo, poco después de despegar, el avión sufrió problemas mecánicos y se estrelló en el Océano Pacífico. La tragedia resultó en la muerte de todos los 43 pasajeros a bordo, incluidos 16 jugadores del equipo de fútbol Alianza Lima, el cuerpo técnico, personal del club, periodistas y la tripulación. Fue un evento devastador que conmocionó al país y al mundo del fútbol, dejando una marca indeleble en la historia del deporte peruano. Las causas exactas del accidente nunca fueron completamente esclarecidas, aunque se especuló sobre problemas técnicos en el avión, errores de pilotaje o condiciones climáticas adversas. La tragedia dejó a Alianza Lima sumido en el luto y tuvo un impacto profundo en el fútbol peruano, afectando no solo al club, sino a toda la comunidad futbolística del país. La tragedia aérea del Club Alianza Lima se recuerda como uno de los momentos más oscuros en la historia del fútbol peruano y sigue siendo un recordatorio de los peligros inherentes al transporte aéreo y la importancia de la seguridad en la aviación. En 1969, mientras The Strongest se dirigía a jugar un partido en Oruro, su autobús cayó por un barranco en el sector de Biloco.
Este trágico accidente resultó en la muerte de varios miembros del equipo, incluidos jugadores y personal técnico. La noticia conmocionó al fútbol boliviano y a la comunidad en general, y marcó profundamente a The Strongest y al país en su conjunto. La tragedia de Biloco se considera uno de los momentos más oscuros en la historia del fútbol boliviano y ha dejado una marca indeleble en el club The Strongest. Aunque han pasado muchos años desde este trágico evento, sigue siendo recordado como una pérdida significativa para el fútbol boliviano y como un recordatorio de los peligros que pueden enfrentar los equipos deportivos en sus desplazamientos. El vuelo 3054 de TAM Líneas Aéreas fue un vuelo regular doméstico en Brasil que terminó en una tragedia el 17 de julio de 2007. La aeronave involucrada era un Airbus A320 que cubría la ruta entre Porto Alegre y Sao Paulo, con el número de vuelo JJ3054. El avión aterrizó en el aeropuerto de Congonhas en Sao Paulo en condiciones climáticas adversas, con fuertes lluvias y una pista resbaladiza debido a la humedad. Tras aterrizar, la aeronave no logró frenar efectivamente y se salió de la pista, cruzó una avenida y se estrelló contra un edificio de carga de la propia aerolínea TAM. Posteriormente, se incendió. El accidente resultó en la muerte de las 187 personas a bordo, incluidos los pasajeros y la tripulación, así como de varias personas en tierra. Fue uno de los peores desastres de la aviación en la historia de Brasil en términos de víctimas mortales. Las investigaciones posteriores al accidente revelaron una serie de factores contribuyentes que incluían la longitud de la pista de aterrizaje, que era más corta de lo recomendado para un avión de ese tamaño en condiciones climáticas adversas, problemas con el sistema de frenos y reversión de empuje del avión, y posiblemente errores de los pilotos en su manejo durante el aterrizaje. El accidente del vuelo 3054 de TAM Líneas Aéreas generó una profunda conmoción en Brasil y llevó a cambios significativos en la regulación de la aviación en el país, así como a mejoras en la seguridad de los aeropuertos y procedimientos de vuelo. El incendio de Mesa Redonda ocurrió el 29 de diciembre de 2001 en la Galería Comercial Nicolini, ubicada en el distrito de Mesa Redonda en el centro de Lima, Perú. Fue uno de los incendios más mortales en la historia del país y tuvo consecuencias devastadoras. El fuego se desató en la tarde del 29 de diciembre en uno de los pisos de la Galería Nicolini, que albergaba numerosas tiendas y puestos de venta de ropa y otros productos. Las llamas se propagaron rápidamente debido a la gran cantidad de material inflamable y a las condiciones de hacinamiento en el interior de la galería. El incendio causó pánico entre los compradores y vendedores que se encontraban en el lugar, lo que dificultó la evacuación. Muchas personas quedaron atrapadas dentro del edificio y sufrieron quemaduras, asfixia o fueron aplastadas en la estampida mientras intentaban escapar. El saldo final del incendio fue trágico, se reportaron oficialmente 291 muertes y cientos de heridos. Este desastre conmocionó a todo el país y llevó a un intenso debate sobre la seguridad en los establecimientos comerciales, así como sobre la regulación y la supervisión de las condiciones laborales y de construcción en el Perú. El incendio de Mesa Redonda de 2001 tuvo un impacto duradero en la sociedad peruana y condujo a cambios significativos en la legislación y las normativas de seguridad, así como en la conciencia pública sobre la importancia de garantizar entornos seguros en lugares de gran afluencia como centros comerciales y galerías. El 16 de marzo de 1969, un avión McDonnell Douglas DC-9-32 de la aerolínea venezolana Viasa, vuelo 742, se estrelló cerca del Aeropuerto Internacional La Chinita en Maracaibo, Venezuela. Este accidente se conoce como el accidente aéreo del avión de Viasa en Maracaibo. El vuelo 742 de Viasa se dirigía desde Maracaibo hacia Caracas cuando, poco después del despegue, experimentó problemas técnicos graves. La aeronave intentó regresar al aeropuerto, pero no logró hacerlo y se estrelló en un área residencial conocida como Los Aticos, cerca de la pista del aeropuerto. El accidente resultó en la trágica pérdida de las 84 personas a bordo, incluidos los pasajeros y la tripulación, así como en daños materiales significativos en tierra. Fue uno de los peores desastres de la aviación en la historia de Venezuela. Las investigaciones posteriores al accidente revelaron que la causa probable del accidente fue un fallo en el sistema de control de vuelo,
específicamente en los componentes del estabilizador horizontal. Este fallo llevó a una pérdida de control de la aeronave, lo que resultó en el accidente. El accidente del avión de Viasa en Maracaibo fue un evento trágico que conmocionó a Venezuela y a la comunidad internacional. Llevó a cambios significativos en la seguridad de la aviación en el país y en la industria aérea en general, con el objetivo de prevenir futuros accidentes similares. La masacre de San Fernando fue un evento violento ocurrido en México en 2011, que involucró la ejecución masiva de migrantes indocumentados por parte de miembros del crimen organizado. Este trágico suceso tuvo lugar en el municipio de San Fernando, en el estado de Tamaulipas, en el noreste de México. En agosto de 2010, se reportaron los primeros secuestros de autobuses que transitaban por la carretera entre San Fernando y Matamoros. Estos autobuses generalmente transportaban a migrantes centroamericanos que intentaban llegar a los Estados Unidos de manera ilegal. Los secuestros se atribuyeron al grupo delictivo conocido como los Zetas, que operaba en la región. A lo largo de 2010 y principios de 2011, los secuestros y las desapariciones en la zona continuaron. Sin embargo, la situación alcanzó un punto crítico en abril de 2011, cuando las autoridades descubrieron fosas clandestinas cerca de San Fernando. Estas fosas contenían los cuerpos de decenas de migrantes, muchos de los cuales habían sido ejecutados brutalmente. Las investigaciones posteriores revelaron que los secuestradores, presuntamente miembros de los Zetas, habían asesinado a los migrantes después de que estos se negaran a unirse a sus filas como sicarios o a pagar un rescate. Las autoridades también encontraron evidencia de la complicidad de algunas autoridades locales en los crímenes. La masacre de San Fernando generó indignación y conmoción tanto en México como a nivel internacional, y puso de relieve la grave situación de inseguridad y violencia que enfrentan los migrantes indocumentados que atraviesan el país en su camino hacia los Estados Unidos. Este trágico evento también llevó a un aumento en los esfuerzos para combatir el crimen organizado y mejorar la seguridad en la región. La tragedia del Estadio Nacional del Perú, también conocida como la tragedia del fútbol peruano, ocurrió el 24 de mayo de 1964 en Lima, Perú. Fue un desastre que tuvo lugar durante un partido de fútbol entre los equipos peruanos Alianza Lima y Deportivo Municipal. El Estadio Nacional de Lima estaba repleto de espectadores, y muchos de ellos se ubicaron en la tribuna occidental, la cual estaba recién construida y aún no estaba completamente terminada. Durante el transcurso del partido, una bengala lanzada por un hincha de Alianza Lima cayó sobre las gradas de madera, lo que provocó un incendio repentino y devastador. La falta de salidas de emergencia y la gran cantidad de personas presentes en la tribuna contribuyeron a la tragedia. El fuego se propagó rápidamente y el pánico se apoderó de la multitud mientras intentaba escapar. Muchas personas resultaron heridas en la estampida, y se estima que murieron al menos 318 personas, aunque algunas estimaciones sitúan el número de víctimas mortales mucho más alto. La tragedia del Estadio Nacional conmocionó a Perú y al mundo del fútbol, y llevó a un intenso debate sobre la seguridad en los estadios y la responsabilidad de los clubes y las autoridades deportivas para garantizar la protección de los espectadores. También llevó a reformas significativas en los estándares de seguridad en los estadios de fútbol en Perú y en otros países. Este desastre se considera uno de los eventos más trágicos en la historia del fútbol y dejó una marca indeleble en la memoria colectiva de Perú. A través de la tragedia, se resaltó la importancia de priorizar la seguridad de los espectadores en los eventos deportivos y se tomaron medidas para evitar que eventos similares ocurrieran en el futuro. Los disturbios en Topo Chico se refieren a una serie de enfrentamientos violentos que ocurrieron en el penal del Topo Chico, ubicado en Monterrey, México, el 10 de febrero de 2016. Este penal, uno de los más grandes del estado de Nuevo León, ha sido históricamente conocido por su sobrepoblación, condiciones precarias y la presencia de grupos del crimen organizado. Los disturbios comenzaron como resultado de una pelea entre facciones rivales dentro del penal, específicamente entre el Cártel del Golfo y los Zetas, dos de los grupos criminales más poderosos de México. La confrontación se intensificó rápidamente y se convirtió en un violento enfrentamiento que incluyó el uso de armas de fuego, armas blancas y otros objetos contundentes.
El caos dentro del penal provocó la muerte de al menos 49 reclusos, muchos de ellos víctimas de apuñalamientos, golpes y heridas de bala. Además, varios reclusos resultaron heridos durante los disturbios y se reportaron incendios dentro del penal. Las autoridades mexicanas respondieron enviando fuerzas de seguridad al lugar para restaurar el orden y controlar la situación. Posteriormente, se llevaron a cabo investigaciones para determinar las causas exactas de los disturbios y para identificar a los responsables. Los disturbios en Topo Chico pusieron de relieve los problemas crónicos de sobrepoblación, corrupción y violencia dentro del sistema penitenciario mexicano. Además, generaron preocupaciones sobre la capacidad del gobierno para mantener el control y garantizar la seguridad tanto de los reclusos como del personal penitenciario. Este incidente destacó la necesidad de implementar reformas estructurales en el sistema carcelario de México para abordar estos problemas subyacentes. La masacre de Cadereyta Jiménez fue un atroz evento de violencia que tuvo lugar el 13 de mayo de 2012 en el municipio de Cadereyta Jiménez, en el estado de Nuevo León, México. Fue uno de los peores episodios de violencia relacionada con el crimen organizado en la historia reciente de México. El incidente comenzó cuando se descubrieron 49 cuerpos mutilados y decapitados en una carretera principal cerca de la ciudad de Monterrey, la capital de Nuevo León. Las autoridades encontraron los cuerpos dispuestos de manera grotesca y dejados en bolsas de plástico, lo que provocó conmoción y horror en todo el país y en el mundo. Las víctimas, en su mayoría hombres jóvenes, fueron torturadas y asesinadas brutalmente, y sus cuerpos fueron abandonados como una macabra exhibición de poder y crueldad por parte de los grupos del crimen organizado involucrados en el incidente. La masacre de Cadereyta Jiménez se atribuyó a la disputa territorial entre dos poderosos carteles de la droga en México, el Cártel del Golfo y los Zetas, que luchaban por el control de rutas de narcotráfico y actividades ilegales en la región. Este tipo de eventos violentos eran comunes en el contexto de la guerra entre carteles que asolaba a México en ese momento. La masacre generó indignación nacional e internacional y puso de relieve la grave situación de violencia y la debilidad del Estado de Derecho en México. Además, subrayó la urgencia de implementar políticas efectivas para combatir el crimen organizado, fortalecer las instituciones de seguridad y justicia y abordar las causas subyacentes de la violencia en el país. La tragedia de Amuay fue un desastre ocurrido el 25 de agosto de 2012 en la refinería de Amuay, ubicada en la península de Paraguaná, estado Falcón, en Venezuela. Fue uno de los peores accidentes industriales en la historia de Venezuela y en la industria petrolera a nivel mundial. El desastre comenzó cuando una explosión de grandes dimensiones ocurrió en la refinería de Amuay, que forma parte del complejo refinador de Paraguaná, el más grande del mundo. La explosión se produjo en una de las unidades de procesamiento de gasolina y provocó un incendio masivo que se extendió rápidamente por toda la instalación. El incendio resultante fue devastador, causando la muerte de al menos 42 personas, incluidos trabajadores de la refinería y residentes cercanos, así como numerosos heridos y daños materiales significativos. El humo negro y la nube de productos químicos liberados por el incendio afectaron gravemente el medio ambiente y la salud de las personas que vivían en las áreas circundantes. Las causas exactas del accidente no se conocieron de inmediato, pero se especuló sobre posibles fallas en el mantenimiento, la seguridad y la gestión de la refinería. El gobierno venezolano declaró varios días de duelo nacional y se comprometió a llevar a cabo una investigación exhaustiva para determinar las causas del desastre y tomar medidas para prevenir futuros incidentes similares. La tragedia de Amuay tuvo un impacto profundo en Venezuela y en la industria petrolera del país. Puso de manifiesto la necesidad urgente de mejorar las condiciones de seguridad en las instalaciones petroleras y de revisar los protocolos de emergencia y respuesta a desastres. Además, generó preocupaciones sobre la infraestructura crítica y la gestión de riesgos en la industria petrolera venezolana. El vuelo 402 de TAM Líneas Aéreas fue un vuelo nacional programado en Brasil que sufrió un accidente el 31 de octubre de 1996. La aeronave involucrada era un Fokker 100, que cubría la ruta entre Sao Paulo y Río de Janeiro. Durante el vuelo, la aeronave experimentó problemas
Este sistema permite al avión frenar más eficazmente al aterrizar, pero en este caso, se activó de forma inesperada mientras la aeronave estaba en vuelo. La activación inadvertida del sistema de reversión de empuje llevó a una pérdida de control del avión. Los pilotos lucharon por mantener la estabilidad de la aeronave, pero finalmente perdieron el control y el avión se estrelló en una zona residencial densamente poblada en la ciudad de Sao Paulo. El accidente resultó en la trágica muerte de las 99 personas a bordo del avión, así como en la muerte de varias personas en tierra. Fue uno de los peores accidentes de aviación en la historia de Brasil. Las investigaciones posteriores al accidente identificaron la causa principal como un problema con el diseño del sistema de reversión de empuje en el Fokker 100. Se encontraron deficiencias en el diseño que permitieron la activación involuntaria del sistema durante el vuelo. Este accidente llevó a cambios significativos en los procedimientos de seguridad y en el diseño de las aeronaves para prevenir incidentes similares en el futuro. El infierno en San Pablo se refiere a una serie de ataques coordinados llevados a cabo por la facción criminal Primer Comando de la capital, PCC, en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, en mayo de 2006. Estos ataques desencadenaron una ola de violencia sin precedentes en la ciudad y sus alrededores y resultaron en numerosas muertes, así como en daños materiales significativos. Los ataques comenzaron el 12 de mayo de 2006, cuando miembros del PCC atacaron estaciones de policía, vehículos policiales y agentes de seguridad en represalia por la transferencia de líderes de la organización criminal a prisiones de máxima seguridad. Los atacantes utilizaron armas de fuego y explosivos improvisados para llevar a cabo sus acciones, lo que provocó caos y terror en la ciudad. Durante varios días, Sao Paulo fue escenario de intensos enfrentamientos entre miembros del PCC y las fuerzas de seguridad del Estado. Los ataques se extendieron a lo largo de la ciudad y sus suburbios, con tiroteos, incendios de autobuses y ataques a establecimientos comerciales. Las autoridades declararon el estado de emergencia y desplegaron miles de policías y soldados para restaurar el orden. La violencia resultó en la muerte de más de 150 personas, incluidos miembros del PCC, agentes de seguridad y civiles inocentes. Además, se registraron daños materiales significativos, incluyendo la destrucción de autobuses, vehículos y edificios. Los ataques del PCC en 2006 sacudieron a Brasil y pusieron de manifiesto la creciente influencia y poder de las organizaciones criminales en el país. Además, generaron un intenso debate sobre las políticas de seguridad pública y la capacidad del Estado para hacer frente a la violencia y el crimen organizado. Este evento también llevó a cambios significativos en las estrategias de seguridad y enfoques de aplicación de la ley en Sao Paulo y en todo Brasil. El incendio en la cárcel de San Miguel de 2010 fue un desastre que ocurrió el 8 de diciembre de 2010 en la penitenciaría de San Miguel, una prisión ubicada en Santiago, Chile. Este incidente resultó en la muerte de más de 80 personas y dejó a muchas otras heridas. El incendio se desató en una sección de la cárcel que albergaba a reclusos condenados por delitos graves, como asesinato y violación. Se cree que el fuego comenzó como resultado de un enfrentamiento entre los reclusos, aunque las circunstancias exactas que llevaron al inicio del incendio no están del todo claras. Las llamas se propagaron rápidamente debido a las condiciones de hacinamiento en la prisión y a la falta de medidas de seguridad adecuadas. Los esfuerzos para contener el incendio y evacuar a los reclusos fueron complicados por la confusión y el caos que se desataron en medio del desastre. El incendio resultó en una de las peores tragedias carcelarias en la historia de Chile, con un gran número de víctimas mortales y heridos. Además, generó preocupaciones sobre las condiciones de vida en las cárceles chilenas, así como sobre la capacidad del sistema penitenciario para garantizar la seguridad de los reclusos y del personal penitenciario. Tras el incendio, se llevaron a cabo investigaciones para determinar las causas del desastre y se implementaron medidas para mejorar la seguridad en las cárceles chilenas y prevenir incidentes similares en el futuro. Sin embargo, el incidente destacó los desafíos persistentes que enfrenta el sistema penitenciario en Chile y la necesidad de abordar adecuadamente estas cuestiones para proteger los derechos humanos y la seguridad de todos los involucrados.
El vuelo 708 de West Caribbean fue un vuelo charter operado por la aerolínea colombiana West Caribbean Airways que se estrelló el 16 de agosto de 2005 en una remota zona montañosa cerca de la ciudad de Machiques, en el estado de Zulia, Venezuela. Este trágico accidente resultó en la muerte de las 160 personas a bordo, incluidos los pasajeros y la tripulación, lo que lo convierte en uno de los peores accidentes aéreos en la historia de Colombia. El vuelo 708 cubría la ruta entre el Aeropuerto Internacional Tocumen en la ciudad de Panamá y el Aeropuerto Internacional de Martinica Aimé Césaire en Fort-de-France, Martinica, con una escala en Maracaibo, Venezuela. Sin embargo, la aeronave, un McDonnell Douglas MD-82, sufrió una serie de problemas técnicos durante el vuelo, incluidas fallas en los motores. Poco después de despegar de Maracaibo, el avión perdió contacto con el control de tráfico aéreo y se estrelló en una zona montañosa conocida como la Sierra de Perijá, a unos 45 kilómetros al sur de la ciudad de Machiques. Las investigaciones posteriores revelaron que el accidente fue causado por una combinación de factores que incluían errores de los pilotos y problemas mecánicos en la aeronave. El accidente del vuelo 708 de West Caribbean fue un evento trágico que conmocionó a Colombia, Venezuela y la comunidad internacional. Generó un intenso debate sobre la seguridad aérea y llevó a cambios significativos en los protocolos de seguridad y enfoques de regulación en la industria de la aviación. Este desastre también destacó la importancia de la cooperación internacional en la investigación de accidentes aéreos y la necesidad de mejorar los estándares de seguridad en todo el mundo. Muchas gracias por ver el video. Probaré haciendo los videos más largos y dividirlo en menos partes, de esa forma podrán seguir la línea del iceberg. Este solo tendrá 2 partes. Aunque me demore un montón haciendo la edición y recopilando toda la información, sin embargo esto lo hago con mucho cariño para ustedes, espero que les guste. No se olviden suscribirse y darle like, recuerden que pueden comentar ideas y qué les pareció este video, sin nada más que decirles muchas gracias por todo, los quiero, hasta la próxima.